La invitación decía, etiqueta opcional, pero yo sabía que no era así. Nada era opcional en la familia Michei, especialmente mi lugar en su mesa. Aprendí esa lección por las malas durante mi primera cena familiar hace 3 años. Llevaba lo que pensaba que era un vestido bonito, azul marino de Macy's. Lo más caro que tenía en mi armario en ese momento. Nicole me echó un vistazo y sugirió que podría estar más cómoda en la sala de estar con los niños. Jason se lo tomó a risa. Asintió lentamente y dijo, qué refrescante. Alguien que todavía cree en el servicio público. La forma en que lo dijo hizo que el trabajo de caridad sonara como un defecto de carácter. Esa noche marcó la pauta para todo lo que siguió. Cada reunión se convirtió en un examen para el que no podía estudiar, con reglas que nadie se molestaba en explicar. Las aprendí a base de prueba y error, sobre todo error. No menciones los trabajos manuales de tu familia. No pidas repetir en la cena. No te pongas nada que parezca de unos grandes almacenes. No esperes entender las bromas internas sobre gente que nunca conocerás. La fiesta de Navidad fue particularmente brutal. Nicole me sentó entre la tía abuela sorda de Jason y su primo adolescente que se pasó toda la comida enviando mensajes de texto. Mientras todos los demás hablaban de sus casas de vacaciones en Martha's Vineyard, yo me senté cortando mi costilla en trozos microscópicos, tratando de meterme en la conversación sobre carreras. Todas las cabezas se giraron hacia mí como si fuera un animal exótico en el zoológico. Brian se limpió la boca con su servilleta de tela. Todo en su casa era de tela, nunca de papel. ¡Qué admirable! Enseñar a la gente a leer debe de ser muy gratificante. La pausa antes de gratificante lo decía todo. Nicola sintió con el tipo de sonrisa condescendiente que le darías a un niño que acaba de mostrarte un dibujo con ceras. Es maravilloso que te apasione tanto ayudar a tu comunidad. ¿Tu comunidad? No la de ellos. La distinción era clarísima. Quería hablarles de María, la abuela de 60 años que lloró cuando leyó su primera frase completa. De James. El obrero de la construcción que aprendió a leer para poder ayudar a su hija con los deberes. De las docenas de personas que habían ganado confianza. Encontrado mejores trabajos y cambiado sus vidas por completo gracias al programa que yo había creado de la nada. En lugar de eso, sonreí y dije, es muy gratificante. La mano de Jason encontró la mía bajo la mesa, pero su tacto se sintió más como una disculpa que como un apoyo. Ya estaba aprendiendo a manejar la situación en lugar de defenderme. Ya estaba eligiendo el camino que mantenía a sus padres felices. El anuncio del compromiso sacó a relucir su mejor actuación. Nicole insistió en organizar la fiesta. Por supuesto que lo hizo. Controló cada detalle, desde la lista de invitados hasta los arreglos florales. Me convertí en una espectadora de mi propia celebración. Viéndola orquestar un evento que parecía más una fusión de empresas que una historia de amor. Fue entonces cuando descubrí hasta qué punto llegaba su desprecio. Había ido a por un poco de agua cuando la voz de Nicole llegó desde la cocina, donde estaba ultimando los arreglos con el florista. Usa marfil, no blanco. No es exactamente pura. La risa incómoda del florista me revolvió el estómago. Me quedé helada en el pasillo, sosteniendo mi vaso vacío, esperando que la tierra se abriera y me tragara entera. Cuando Nicole me vio, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. Oh, Melissa, qué oportuna. Justo le estaba diciendo a Marta que el marfil será mucho más favorecedor con tu tono de piel. Confía en mí, querida. Asentí porque no sabía qué más hacer, porque Jason ya había invertido mucho en esta relación. Porque una parte de mí todavía creía que podía demostrarles que estaban equivocados si me esforzaba más. Esa noche, lloré hasta que mi almohada quedó empapada. Jason me encontró a la mañana siguiente todavía con la ropa del día anterior, mirando a la nada. Cuando le conté lo que su madre había dicho. Suspiró de esa manera particular. Esa que significaba que me creía pero deseaba que no lo hubiera oído. Solo es protectora con las tradiciones familiares, dijo, sentándose en el borde de la cama. Dale tiempo. Verá lo feliz que me haces. Pero nunca lo vio. Si acaso, la planificación de la boda reveló nuevas profundidades en su creatividad para la crueldad casual.
Sugirió que invitara a menos gente porque lo íntimo es más elegante. Cuestionó cada tradición que mi familia apreciaba. Programó citas cuando yo no podía conseguir tiempo libre en el trabajo. Y luego actuó decepcionada cuando aparecí con algo que había comprado en una tienda normal. El acuerdo prenupcial apareció 2 semanas antes de la boda. Jason lo presentó de manera casual. Casi con vergüenza, explicando que el abogado de su padre había hecho algunas actualizaciones de última hora para una claridad legal. El documento era increíblemente grueso. Pero estaba agotada de librar batallas que nunca quise librar. Cansada de ser el problema que necesitaba solución. Así que lo firmé, porque amaba a Jason. Porque creía que el amor acabaría siendo suficiente para salvar la distancia entre su mundo y el mío. Cuando levanté la vista tras la firma final, Nicole se había encargado de ello. Flores perfectas, música impecable, una iluminación que hacía que todo pareciera un cuento de hadas. Pero incluso caminando hacia el altar con mi vestido de marfil, pasando junto a rostros que pertenecían por completo a su círculo social, me sentí como una impostora en la historia de otra persona. E incluso había empezado a comprar en las tiendas que Nicole frecuentaba. Llevaba los pendientes de perlas que me había regalado por Navidad, elegí un vestido negro conservador que susurraba dinero. Aunque me había costado el valor de 3 semanas de almuerzos. Pero las copas de vino resbalan, los accidentes ocurren. Y la chaqueta de color crema de Brian se convirtió en un daño colateral cuando los nervios me jugaron una mala pasada. La mancha roja se extendió por la costosa tela mientras toda la sala contenía la respiración. Luego llegó su voz, cortando el silencio con precisión quirúrgica. La próxima vez. Intenta no derramar el barato. La risa que estalló pareció coreografiada, como si todos hubieran estado esperando a que yo proporcionara el entretenimiento de la noche. Me apresuré a limpiar. Colt observó toda la escena con algo indescifrable en sus ojos oscuros. Más tarde, mientras los invitados se trasladaban a la terraza para fumar puros y cotillear, se me acercó con una servilleta de cóctel doblada. Para sus manos, dijo en voz baja. Están temblando. No me había dado cuenta hasta que él lo señaló. Cuando desdoblé la servilleta más tarde esa noche, sola en mi dormitorio mientras Jason dormía plácidamente a mi lado, encontré 4 palabras escritas con una caligrafía cuidada. Revisa la botella mañana. Esa servilleta vivió en mi joyero durante exactamente 1 año. La sacaba a veces cuando la soledad se hacía insoportable. Algo que finalmente podría darme las armas que necesitaba para contraatacar. Así que esperé. Sonreí durante otro año de almuerzos de caridad. Cenas en el club de campo y crueldades casuales disfrazadas de preocupación maternal. Interpreté el papel que habían escrito para mí. La forastera agradecida que debería estar contenta por cualquier migaja de aceptación. Pero debajo de esa actuación, estaba planeando. Planeando la fiesta del vino de esta noche. Planeando el momento en que finalmente entendería lo que significaba ese misterioso mensaje. Planeando el día en que aprenderían que la mujer a la que nunca se molestaron en conocer podría ser la única que quedara en pie cuando su mundo perfecto se viniera abajo. Se movió durante el servicio de la noche con una eficiencia practicada. Pero lo pillé observándome durante el aperitivo. Cuando se inclinó para rellenar mi vaso de agua, susurró. Con un volumen apenas suficiente para que yo lo oyera, el Merlot del año pasado. Lo guardé. Mi pulso se aceleró. La servilleta de mi joyero de repente cobró todo el sentido. Cualquier verdad que me hubiera prometido estaba esperando en esa botella. Y esta noche era la noche en que finalmente entendería por lo que había estado luchando todos estos años. La cena transcurrió exactamente como se esperaba. Nicole presidió la mesa con historias sobre su último comité de caridad. Enfatizando lo agotador que era trabajar con gente que simplemente no entendía la etiqueta adecuada. Brian dominó la conversación sobre sus últimas adquisiciones empresariales. Soltando nombres de clientes y acuerdos con la arrogancia casual de alguien a quien nunca le han dicho que no. Jason contribuyó lo justo para mantener a sus padres satisfechos. Añadiendo comentarios sobre su propio trabajo en la firma. Pero noté cómo me miraba de reojo, como si percibiera algo diferente en mi postura esta noche. No me estaba encogiendo en mi silla. Sino porque finalmente había dejado de necesitar su aceptación.
El plato principal llegó con la habitual actuación de Nicole como anfitriona gentil. Elogió al chef ella misma con falsa modestia, describiendo cómo había conseguido el cordero de una granja específica de Vermont que solo abastecía a restaurantes exclusivos. Todo tenía que tener un pedigrí en su mundo, incluida la comida. Melissa, estás callada esta noche, observó Brian, cortando su carne perfectamente preparada. Normalmente, tienes muchas preguntas sobre nuestras conversaciones en la cena. La condescendencia en su voz me habría hecho retorcerme hace apenas un mes. Esta noche, le sostuve la mirada con firmeza. Solo escuchando. Aprendiendo. Algo en mi tono hizo que Nicole se detuviera a medio masticar. Se recuperó rápidamente, lanzándose a una historia sobre su reciente viaje a Napa Valley y lo decepcionante que había sido la selección de vinos en la mayoría de los lugares. Realmente tienes que saber lo que estás buscando, concluyó, lanzándome una mirada directa. La casta se nota, incluso en el vino. Jason se movió incómodo a mi lado. Se había cansado de traducir los insultos codificados de sus padres, pero nunca había encontrado el valor para decirles que pararan. Solía resentir su silencio. Ahora lo entendía perfectamente. Algunas personas eligen el camino de menor resistencia no porque sean débiles, sino porque nunca han aprendido que hay otras opciones. El postre llegó y se fue con los comentarios habituales sobre calorías e indulgencia. Nicole hizo su broma de costumbre sobre cómo tendría que pasar más tiempo con su entrenador personal mañana. Brian elogió el oporto de añada que había seleccionado, explicando su procedencia a Jason como si yo no estuviera sentada allí mismo. Como actores representando una obra que habían interpretado demasiadas veces. Los observé con la curiosidad distante de un antropólogo que estudia una especie en extinción. Entonces Brian se puso de pie con la copa en alto, y mi corazón empezó a martillear contra mis costillas. Este era el momento que había estado esperando un año entero para experimentar. Antes de que pasemos a la sala de estar, anunció con un aire teatral, me gustaría proponer un brindis por mi nuera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras Colt aparecía en el aparador, con esa botella familiar en sus manos. Se movió con una lentitud deliberada. La risa familiar se extendió por la mesa, pero esta vez sonó diferente. Forzada, mecánica, como si todos estuvieran leyendo un guión que habían memorizado pero en el que ya no creían. Nicole no pudo resistirse a añadir su propio toque. Pero puede comprar un asiento en nuestra mesa. Al parecer. Más risas, pero noté cómo la mandíbula de Jason se tensaba. Como su agarre en la copa de vino se ponía blanco. Quizás por fin estaba escuchando lo que yo había estado soportando todo este tiempo. Colt se acercó a la mesa con pasos medidos. La risa se apagó al instante. Todos los rostros se volvieron hacia él con expresiones que iban de la confusión a la curiosidad, pasando por algo que parecía sospechosamente miedo por parte de Brian. Colt metió la mano en el cuello de la botella y sacó un trozo de papel doblado con el cuidado de alguien que maneja una prueba, que me di cuenta era exactamente lo que estaba haciendo. Dice aquí. Para la novia que merece la verdad. El silencio que siguió no fue solo quietud. Fue completo. El tipo de silencio que precede a los terremotos. Cuando hasta los pájaros dejan de cantar porque presienten que se acerca el desastre. Tomé el papel de la mano extendida de Colt, con los dedos sorprendentemente firmes a pesar de la magnitud del momento. La caligrafía era nítida, precisa, inconfundiblemente profesional. Y familiar de una manera que hizo que se me encogiera el estómago con reconocimiento. Travis Bittman, el abogado personal de Brian. Solo proteger los activos familiares como haría cualquier padre responsable. La carta era breve pero devastadora en su claridad. Sin jerga legal, sin lenguaje diplomático. Solo hechos expuestos con precisión quirúrgica. Brian Michey alteró el acuerdo prenupcial después de su revisión y firma iniciales. El documento original protegía sus intereses financieros y establecía un acceso equitativo a los bienes conyugales. La versión que usted firmó eliminó esas protecciones y designó a Brian como beneficiario principal del fondo fiduciario de Jason en caso de divorcio o fallecimiento. Ya no puedo permanecer en silencio sobre este engaño. Las palabras nadaron ante mis ojos mientras todo el alcance de su traición se cristalizaba. No solo me habían menospreciado.
Habían planeado activamente mi eventual eliminación de su familia. Brian había robado mis protecciones legales mientras me sonreía a la cara. Nicole probablemente había estado al tanto. Riéndose a puerta cerrada de lo fácil que era manipular a alguien demasiado ingenuo para contratar a su propio abogado. Levanté la vista de la carta para encontrar 6 pares de ojos mirándome. El rostro de Brian se había vuelto ceniciento. La boca de Nicole colgaba ligeramente abierta, su habitual compostura completamente destrozada. Jason parecía como si alguien le acabara de decir que toda su vida era una mentira, lo cual, supongo, era cierto. Cuando finalmente hablé, mi voz salió tranquila y clara, cortando la tensión como una cuchilla. Supongo que el dinero tampoco puede comprar la lealtad. La mano de Brian tembló al intentar coger su copa de vino, fallando por completo y derribándola. El líquido rojo se extendió por el mantel blanco como la sangre de una herida. Nicole emitió un pequeño sonido ahogado que podría haber sido un intento de hablar. Jason se limitó a mirarme con una mezcla de conmoción y algo que parecía casi admiración, como si me estuviera viendo claramente por primera vez en 3 años. Pero no había terminado. Ni de lejos. La botella había revelado su secreto, pero yo tenía secretos propios. Secretos que había estado guardando para este preciso momento. Saboreando la forma en que los ojos de Brian seguían cada uno de mis movimientos. La forma en que Nicole se inclinó hacia adelante a pesar de sí misma. Desesperada por entender lo que le estaba pasando a su mundo cuidadosamente controlado. Esta noche iban a aprender que la mujer a la que habían pasado 3 años subestimando había estado planeando su propia fiesta sorpresa. Y a diferencia de sus reuniones habituales, esta iba a dejar marcas que nunca se borrarían. El bolso de cuero parecía más pesado de lo habitual cuando lo abrí con deliberada precisión. Dentro, entre mi cartera y las llaves del coche. Esperando que la tormenta perfecta de su arrogancia y mi disposición a chocar colisionaran. Lo saqué lentamente, dejando que su peso se asentara en mis manos. El papel estaba ligeramente gastado por el manoseo, los bordes suavizados por las innumerables veces que había ensayado esta escena en el espejo de mi dormitorio. Pero el contenido permanecía prístino, legalmente vinculante y absolutamente devastador. Ya que estamos compartiendo secretos esta noche, dije, mi voz resonando en el silencio atónito. Había aprendido mucho sobre presentación legal en los últimos meses, gracias a mi nueva abogada, alguien que Brian nunca había conocido y nunca habría aprobado. Coloqué los papeles sobre la mesa. Entre el vino derramado y el postre intacto de Nicole. El encabezado era inconfundible. Petición de disolución de matrimonio. O sea, los papeles del divorcio, anuncié de forma conversacional. Como si hablara del tiempo. Firmados, presentados y procesados oficialmente desde ayer por la tarde. El tenedor de Jason cayó con estrépito sobre su plato. El sonido pareció romper algún tipo de hechizo, y de repente todo el mundo se movió a la vez. Nicole se abalanzó para coger el documento, sus uñas perfectamente cuidadas arañando el papel. Brian se apartó de la mesa con tanta fuerza que su silla casi se volcó. Jason se quedó allí sentado, su rostro pasando por expresiones demasiado rápidas para seguirlas. «No puedes hablar en serio», susurró Nicole, escaneando el texto legal con creciente horror. Esto es imposible. Ni siquiera contrataste a un abogado». De hecho, sí lo hice. Metí la mano en el sobre de nuevo. Se especializa en casos de fraude financiero dentro del matrimonio. De hecho, fue muy recomendada por Travis. La mención del nombre de su antiguo abogado hizo que Brian se estremeciera visiblemente. Había estado tratando de mantener la compostura, pero empezaban a aparecer grietas en su fachada. Su postura, normalmente perfecta, se había encorvado. Y el sudor perlaba su frente a pesar de la agradable temperatura del comedor. Le entregué este segundo sobre directamente a Jason, observando su rostro mientras procesaba lo que tenía en sus manos. El borrador original del acuerdo prenupcial. El que me enseñaste 6 meses antes de nuestra boda. Fíjate en el sello de la fecha y el del bufete de abogados. Las manos de Jason temblaban mientras desdoblaba el documento. Lo había leído tantas veces que podía recitar pasajes de memoria. La versión que protegía mis intereses.
La versión que me trataba como a una socia en lugar de una amenaza potencial. La versión que su padre había hecho desaparecer. Travis anotó las diferencias en tinta roja, continué. Cada forma en que tu padre se aseguró de que me fuera sin nada si este matrimonio terminaba. Pero incluso mientras Jason absorbía esta traición, sabía que lo peor estaba por llegar. El último documento en mi sobre destrozaría lo que quedara de la fe en su familia. Dudé si incluirlo, si la destrucción completa de su relación con su padre valía mi vindicación. Entonces recordé 3 años de humillaciones sutiles. 3 años de hacerme sentir agradecida por migajas de decencia humana básica. 3 años viendo a Brian sonreír mientras socavaba sistemáticamente mi matrimonio con su hijo. Saqué los extractos bancarios con el mismo cuidado que un cirujano podría usar para extirpar un tumor. Limpios, precisos, necesarios. El saldo de tu fondo fiduciario, dije, colocando los papeles delante de Jason. La cantidad actual frente a la que debería ser según el legado original de tu abuelo y los intereses acumulados. Los números contaban una historia que ningún encanto de Brian podría explicar. Retiros regulares, siempre justo por debajo del umbral de notificación que activaría alertas automáticas. Gastos de negocios que coincidían casualmente con sus compras de lujo. Préstamos a empresas fantasma que solo existían en el papel y en sus cuentas personales. El rostro de Jason pasó por varios cambios de color mientras procesaba el robo. Primero blanco por la conmoción, luego verde por las náuseas, y finalmente se asentó en un peligroso tono de rojo que nunca antes había visto. Cuando miró a su padre. Su voz salió como una rabia apenas contenida. 2.7 millones de dólares. Cada palabra fue medida, precisa. Eso es lo que me has robado en los últimos 5 años. La boca de Brian se abrió y se cerró sin emitir sonido. Por primera vez desde que lo conocía, el gran orador no tenía palabras. Nicole se había quedado completamente rígida en su silla. Su máscara social finalmente resquebrajándose bajo el peso de la humillación pública. Las fechas coinciden perfectamente con tus viajes de negocios, añadí servicialmente. Su precioso marido no solo había estado robando a su hijo. Se lo había estado jugando en casinos mientras ella planeaba almuerzos de caridad y se preocupaba por su posición social. La mujer que había pasado 3 años criticando mi carácter moral había estado casada con un ladrón y un ludópata. Jason finalmente encontró su voz. Aunque doliera. Porque necesitaba que lo oyeras como yo, todo de una vez, sin tiempo para racionalizarlo o poner excusas. Le miré directamente a los ojos, negándome a apartar la vista del dolor que había allí. Porque durante 3 años, has visto cómo me destrozaban pieza por pieza y no has hecho nada. Necesitabas entender cómo se siente realmente la traición. Las palabras aterrizaron con precisión quirúrgica. El rostro de Jason se descompuso al darse cuenta del paralelismo que estaba trazando. Había sido un testigo pasivo de mi destrucción emocional, y ahora estaba experimentando su propia versión de esa impotencia. Nicole hizo un intento desesperado por agarrar el brazo de Brian, buscando consuelo o estabilidad en medio del desastre. Pero él se apartó de su contacto como si estuviera contaminada. Su mundo cuidadosamente construido se estaba derrumbando. Y al parecer incluso su esposa se había vuelto prescindible en las consecuencias. Me levanté lentamente, recogiendo los papeles esparcidos con una calma metódica. Mi abrigo estaba colgado en el respaldo de mi silla, y me lo puse con la misma compostura que había mantenido durante toda la noche. 3 años de sus cenas me habían enseñado la importancia de hacer una salida adecuada. Cuando finalmente volví a hablar, mi voz llegó a todos los rincones de la sala silenciosa. Incluso Colt, que había estado retirando discretamente los platos en un segundo plano, dejó de moverse para escuchar. Me tratasteis como si no perteneciera a vuestra mesa. Dejé que mi mirada recorriera cada uno de sus rostros, memorizando este momento de su completa derrota. Pero tu padre, él te trató como si ni siquiera pertenecieras a su familia. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Incluso el reloj de pie del pasillo pareció contener la respiración. Caminé hasta la puerta del comedor. Le di la espalda a la familia Michey para siempre, dejándolos para que se las arreglaran con los restos de su noche perfecta y sus vidas imperfectas.
Conduje a casa esa noche con las ventanillas bajadas, dejando que el aire frío quemara mis pulmones y despejara mi cabeza. El enfrentamiento había terminado, pero las secuelas apenas comenzaban. Al entrar en mi entrada vacía, nuestra entrada vacía, no pude evitar pensar en lo diferente que podría haber sido esta noche si nunca hubiera recibido esa llamada telefónica hace 6 meses. La llamada llegó un martes por la mañana mientras catalogaba devoluciones en la biblioteca. La voz era desconocida, cautelosa. Preguntando si yo era Melissa Mitchell y si podíamos vernos en algún lugar privado. Mi primer instinto fue colgar. Por mi experiencia, las llamadas telefónicas misteriosas de extraños rara vez traían buenas noticias. Pero algo en su tono me hizo detenerme. No amenazante, exactamente, sino urgente. Importante. Mi nombre es Travis Bittman, dijo. Solía ser el abogado de su suegro. Tengo algo que necesita ver. El café que había elegido estaba al otro lado de la ciudad. Lejos de los barrios donde la familia de Hasson pasaba su tiempo. Un lugar pequeño con muebles desparejados y café que venía en tazas desconchadas en lugar de porcelana fina. Con un traje que había visto días mejores. Parecía exactamente lo que era, un hombre cuya conciencia le estaba costando el sueño y probablemente clientes. Señora Mitchell. Se levantó cuando me acerqué a su mesa de la esquina, extendiendo una mano que temblaba ligeramente. Gracias por venir. No estaba seguro de que lo haría. Me senté frente a él. Con el bolso apretado en mi regazo, cada nervio en alerta máxima. ¿De qué se trata esto, señor Bittman? En lugar de responder de inmediato, sacó una carpeta de manila de su maletín y la colocó entre nosotros. La pestaña estaba etiquetada con mi nombre y la fecha de la boda. Ver mi información personal en sus archivos legales hizo que se me encogiera el estómago de inquietud. Representé a su suegro durante 15 años, comenzó, su voz apenas un susurro. Y 3 semanas antes de su boda, Brian me pidió que hiciera algunas modificaciones. Dijo que había habido algunas discusiones familiares sobre la protección de activos. Travis abrió la carpeta con los movimientos cuidadosos de alguien que maneja una prueba. En ese momento, pensé que era rutinario. Las familias ricas protegen su patrimonio. Nada inusual en eso. Deslizó un documento sobre la mesa. Lo reconocí de inmediato. El borrador original del acuerdo prenupcial que Hasson me había mostrado meses antes de nuestra boda. La versión que había leído cuidadosamente, la que parecía justa y protectora de nuestros intereses. Esto es lo que usted acordó originalmente, continuó Travis. Recordando lo aliviada que me había sentido cuando leí por primera vez esas protecciones. Como me habían hecho creer que la familia de Hasson respetaba mi independencia. Aunque no respetaran mucho más de mí. Entonces Travis colocó un segundo documento junto al primero. Esto es lo que usted firmó en realidad. Las diferencias saltaron a la vista de inmediato. Incluso para mi ojo inexperto. Párrafos enteros habían sido reescritos. Se habían eliminado protecciones. Términos que me beneficiaban habían sido reemplazados por un lenguaje que me dejaba completamente vulnerable. Lo cambió, susurré, mientras todo el alcance del engaño me golpeaba de repente. Lo cambió, confirmó Travis. Y luego me pidió que antedatara las modificaciones para que pareciera que siempre habían estado ahí. Dijo que era solo una corrección administrativa. Mirando su taza de café como si contuviera respuestas a preguntas con las que había estado luchando durante años. Cuando finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de algo que parecía vergüenza. Porque el mes pasado, estuve en una subasta benéfica con mi esposa. Brian estaba allí, presidiendo con su multitud habitual. La voz de Travis se volvió amarga. Lo oí hablar de usted, riéndose de lo fácil que había sido proteger el legado familiar de lo que él llamaba, cazafortunas. Dijo que era usted demasiado estúpida para leer la letra pequeña y demasiado agradecida para cuestionar nada. Las palabras salieron de golpe. Como si Travis necesitara expulsarlas antes de que lo envenenaran más. Fue entonces cuando supe que tenía que actuar. Me recliné en mi silla, absorbiendo todo el peso del desprecio de Brian. El hombre me había robado mis protecciones legales y luego se había burlado de mí por confiar en él. ¿Qué tipo de acción?, pregunté.
Travis metió la mano en su maletín de nuevo y sacó una sola hoja de papel. Escribí una confesión, detallando exactamente lo que Brian me pidió que hiciera y cuándo. La hice notarizar y la firmó un testigo. La deslizó sobre la mesa. Pero necesitaba un lugar seguro para guardarla, un lugar donde Brian nunca pensaría en buscar. La botella de vino, dije. Mientras las piezas finalmente encajaban. Mi primo Cole trabaja en el catering para eventos de alto nivel. También es estudiante de Derecho, conoce la importancia de la preservación de pruebas. Travis esbozó una débil sonrisa. Sugirió esconder la confesión donde Brian nunca la encontraría, pero donde usted podría descubrirla eventualmente, justo debajo de sus narices en su propia cena. Mi mente ya adelantándose a los otros documentos que presenté esta noche. ¿Cómo se enteró del robo del fondo fiduciario? La expresión de Travis se ensombreció. Eso llevó meses de cuidadosa investigación. Brian fue inteligente al respecto. Pequeños retiros espaciados en el tiempo, enterrados en gastos de negocios de apariencia legítima. Pero la facultad de Derecho me enseñó a seguir el rastro del dinero, y trabajar para Brian me enseñó sus patrones. Sacó una gruesa carpeta de extractos bancarios. Registros de transacciones y documentos financieros. El alcance del robo era asombroso. No solo la cantidad, sino la naturaleza calculada del mismo. Brian había estado robando sistemáticamente a su propio hijo durante años, confiado en que su control sobre la información financiera de la familia mantendría sus crímenes ocultos. Lo copié todo, dijo Travis simplemente. Cada informe de gastos falsificado, cada transacción comercial falsa, cada dólar que robó. Pensé que si iba a destruir mi carrera por esto, más valía que lo hiciera a fondo. Miré las pruebas esparcidas sobre nuestra pequeña mesa de café, abrumada por la magnitud de lo que Travis había arriesgado para ayudarme. ¿Por qué? ¿Por qué tirar por la borda 15 años de trabajo por alguien que apenas conoce? Su respuesta llegó sin dudarlo. Porque ver a la gente buena ser destruida por los poderosos es como gana el mal. Y porque tengo una hija de su edad. Espero que si alguna vez necesitara ayuda, alguien fuera lo suficientemente valiente como para dársela. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada documento. Con Travis explicando las implicaciones legales y ayudándome a entender exactamente lo que Brian había hecho. ¿Para cuándo nos separamos? Tenía suficientes pruebas para destruir la reputación de la familia Mitchell y reclamar todo lo que intentaron robarme. Pero también tenía algo más valioso. El conocimiento de que no todos en su mundo eran corruptos. Que en algún lugar de la red de abogados y socios comerciales de Brian, al menos una persona había elegido la conciencia por encima del beneficio. Mientras conducía a casa ese día, con las pruebas de Travis seguras en mi bolso, sentí algo que no había experimentado en 3 años de matrimonio. Esperanza. No la esperanza de que las cosas mejorarían con la familia de Jason, sino la esperanza de que finalmente tenía el poder para contraatacar. La guerra no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Pero por primera vez desde que firmé ese acuerdo prenupcial alterado, ya no luchaba a ciegas. Ese conocimiento me había transformado en los meses siguientes. Esta noche fue la culminación de todo lo que Travis había compartido, cada documento que habíamos revisado, cada estrategia que habíamos planeado. Mientras me preparaba para lo que sabía que sería mi última cena como una Mitchell, una extraña calma se apoderó de mí. Elegí mi atuendo con la misma precisión con la que un general podría seleccionar una armadura de batalla. El vestido negro que Nicole había elogiado en el brunch de Pascua del año pasado. Por fin. Algo que no grita, estante de descuento, había dicho con su sonrisa característica. Los pendientes de perlas que me había regalado por Navidad, pesados con el peso del falso afecto. Incluso mi lápiz labial fue elegido por su durabilidad porque tenía la intención de lucir impecable cuando ofreciera mi actuación final. Jason ya estaba vestido cuando salí de nuestro baño, ajustándose la corbata en el espejo del dormitorio. Se veía guapo con su traje azul marino, el que su madre le había elegido en Brooks Brothers. Podía ser tan destructiva como la malicia. El trayecto a la finca de sus padres duró 27 minutos, la misma ruta que habíamos recorrido docenas de veces antes. Jason charló sobre su día en la firma.
Mencionó un caso en el que estaba trabajando que le recordaba algo que su padre solía manejar. No se dio cuenta de que yo no estaba realmente escuchando. Diseñada para hacer que los visitantes se sintieran pequeños incluso antes de cruzar el umbral. La entrada circular ya estaba ocupada por los sospechosos habituales. El Mercedes de Brian. El BMW de Nicole, y esta noche, la furgoneta de Catherine, que significaba que Colt estaba aquí. Mi pulso se aceleró al ver esa furgoneta. Todo dependía de que él estuviera aquí esta noche. De que la botella estuviera exactamente donde Travis había prometido que estaría. Un elemento faltante podría destruir meses de cuidadosa planificación. ¿Lista?, preguntó Jason, ofreciéndome su brazo mientras nos acercábamos a la puerta principal. Más de lo que imaginas, respondí, y él se rió de lo que pensó que era una broma. Nicole nos recibió en el vestíbulo con su habitual entusiasmo teatral. Besos al aire que nunca llegaron a tocar mis mejillas. Cumplidos que sonaban genuinos para cualquiera que no la conociera lo suficiente como para detectar las sutiles púas debajo. Melissa querida, ese vestido te queda impresionante. Tan adelgazante. La palabra adelgazante se quedó en el aire el tiempo suficiente para recordarme que una vez me había sugerido que podría querer perder unos kilos antes de las fotos de nuestra boda. Gracias. Nicole. Tú te ves maravillosa como siempre. Las mentiras salían con facilidad ahora. Había tenido 3 años de práctica. Brian salió de su estudio con un vaso de cristal en la mano. Su whisky de la noche ya haciendo su magia en su personalidad. Siempre era más soportable después de su primer trago, pero más peligroso después del tercero. Esta noche. Brian. Gracias por recibirnos. El comedor se había transformado en la visión de Nicole del entretenimiento elegante. Flores frescas de su invernadero. Velas que costaban más de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles. Cubiertos que podrían haber financiado una pequeña organización benéfica durante un mes. Cada detalle era perfecto. Calculado para impresionar e intimidar a partes iguales. Colt se movía por el espacio con eficiencia profesional, colocando copas de vino y comprobando la temperatura de las botellas. Cuando nuestras miradas se encontraron, hizo un levísimo gesto con la cabeza, tan breve que cualquier otra persona lo habría pasado por alto. La señal que habíamos acordado. Todo estaba en su sitio. La cena transcurrió con el ritmo familiar de las cenas de Nicole. Presidió la mesa desde su posición en la cabecera, deleitándonos con historias sobre el drama de su último comité de caridad. Una mujer llamada Patricia aparentemente había sugerido usar flores de seda en lugar de frescas para la gala de otoño. Una propuesta que Nicole había rechazado con la indignación justiciera de alguien que defiende la civilización misma. «Os lo podéis imaginar», dijo, gesticulando con su copa de vino. Flores de seda en una cena de $500 el plato. La mujer claramente no tiene ni idea de lo que crea ambiente. Hice los ruidos de acuerdo apropiados mientras calculaba mentalmente cuántos programas de alfabetización podrían financiarse con el dinero que gastaban en una sola cena. La ironía no se me escapaba de que estaba a punto de destruir su mundo usando habilidades que había aprendido del mismo trabajo comunitario que siempre habían despreciado. Brian dominó la conversación durante el plato principal, pontificando sobre una reciente adquisición de negocios con la autosatisfacción de alguien a quien nunca le han discutido nada en su vida. Soltó nombres de clientes y competidores con facilidad practicada, pintándose a sí mismo como un amo del universo mientras el resto de nosotros desempeñábamos papeles secundarios en su drama personal. Jason contribuyó lo justo a la conversación para evitar la desaprobación de sus padres, pero pude notar que estaba distraído. Me miraba de reojo con una expresión que no pude leer del todo. No sospecha exactamente, sino conciencia de que algo era diferente esta noche. Estás inusualmente callada, querida, murmuró durante una pausa en el monólogo de su padre. Solo disfrutando de la noche, respondí, apretando su mano bajo la mesa. Era cierto, en cierto modo. La estaba disfrutando. La anticipación. El saber que este cuadro perfecto estaba a punto de hacerse añicos. La certeza de que nunca tendría que soportar otra noche de su crueldad casual. El postre llegó con los comentarios habituales de Nicole sobre calorías e indulgencia. Incluso su relación con la comida.
A medida que la comida llegaba a su fin, sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse. Se acercaba el momento en que Colt recuperaría la botella. Cuando la confesión de Travis finalmente vería la luz. Cuando 3 años de ira acumulada encontrarían su voz. Brian se levantó para hacer su tradicional brindis de fin de comida. Balanceándose ligeramente por el vino y el whisky que había consumido durante la noche. Esta era su parte favorita de estas reuniones. El momento en que podía presidir y soltar cualquier observación cortante que se hubiera estado gestando en su mente toda la noche. Las palabras familiares salieron con una crueldad practicada. Y dejé que me recorrieran sin inmutarme. Esta noche, sus insultos se sentían como agua sobre la espalda de un pato porque sabía que serían los últimos que tendría que soportar. Cuando Colt se adelantó con la botella, cuando la sala se quedó en silencio, cuando la carta de Travis finalmente fue revelada, sentí una profunda sensación de culminación. No satisfacción exactamente, sino el profundo alivio que proviene de decir finalmente una verdad que ha estado enterrada demasiado tiempo. Mi respuesta a la conmoción de Brian no fue planeada ni ensayada. Vino de un lugar más profundo que la estrategia. La verdad tiene su propio poder, su propia gravedad. Atrae todo hacia sí y cambia la forma de cualquier mundo que toca. Cuando finalmente me levanté para irme. Recogiendo mi abrigo y mi bolso con la misma calma que había mantenido durante toda la noche, supe que me estaba alejando de algo más que una cena. Me estaba alejando de la mujer que había pasado 3 años disculpándose por ocupar espacio en habitaciones, donde nunca había sido bienvenida. No pueden volver a cerrarse. Conduje a través de la oscuridad con las ventanillas bajadas, dejando que el aire frío me despojara de 3 años de fingimiento. Mi amiga Sara vivía a 20 minutos al otro lado de la ciudad en un barrio donde las casas tenían carácter en lugar de etiquetas de precio. Donde la gente conocía los nombres de sus vecinos y pedía tazas de azúcar sin juzgar. La luz de su porche se encendió antes de que yo llegara a los escalones de la entrada. Debió de ver mis faros en la entrada. O quizás había intuido que esta noche sería diferente de todas las otras noches que la había llamado llorando por la familia de Jason. ¿Cómo ha ido?, preguntó. Abriendo la puerta antes de que pudiera llamar. Levanté el sobre de Manila, todavía grueso con documentos y pruebas. Está hecho. El rostro de Sara pasó por varias expresiones. Sorpresa, alivio. Algo que podría haber sido orgullo. Había sido mi salvavidas durante los peores momentos de mi matrimonio. La amiga que había escuchado cada humillación y me había animado a contraatacar mucho antes de que yo encontrara el valor para hacerlo. Entra. Entra. Me hizo pasar a su sala de estar. Donde un fuego crepitaba en la chimenea y una botella de vino estaba abierta en la mesa de café. Puede que me haya preparado para celebrar o para compadecer. No estaba segura de cuál necesitaríamos. Me hundí en su sofá mullido, de repente agotada de una manera que no tenía nada que ver con la hora tardía. La adrenalina que me había sostenido durante el enfrentamiento finalmente estaba desapareciendo, dejando atrás una sensación de vacío que no podía identificar del todo. Sara sirvió 2 copas de vino y me dio una antes de sentarse a mi lado. Cuéntamelo todo. Así que lo hice. Le conté toda la noche. Desde mi cuidadosa preparación hasta el brindis de Brian y el momento en que salí por su puerta principal por última vez. Sara escuchó sin interrupción. Sus expresiones cambiando de satisfacción a conmoción y a algo parecido al asombro. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo momento. Luego se inclinó y me dio un abrazo que duró hasta que sentí que parte de la tensión abandonaba mis hombros. Estoy muy orgullosa de ti, susurró contra mi pelo. Estuviste magnífica. Fue entonces cuando llegaron las lágrimas. No las lágrimas de ira que había llorado tantas veces en los últimos 3 años, sino algo más limpio. Alivio, quizás. O duelo por la mujer que había sido cuando todo esto empezó. La novia esperanzada que había creído que el amor podía conquistarlo todo, incluso la crueldad disfrazada de clase. Sara me abrazó mientras lloraba, sin intentar arreglar nada ni ofrecer consejos, solo dando testimonio del final de un capítulo y el comienzo de lo que viniera después. La habitación de invitados que preparó olía a lavanda y libros viejos. Estuve despierta durante horas, mirando al techo y repasando momentos de la noche.
No el enfrentamiento dramático ni el silencio atónito, sino detalles más pequeños. La forma en que Colt se había movido por la habitación con tranquila dignidad mientras el caos estallaba a su alrededor. El momento en que el rostro de Jason se había descompuesto al darse cuenta de la profundidad de la traición de su padre. Incluso la forma en que la perfecta compostura de Nicole se había resquebrajado finalmente cuando comprendió que su preciosa reputación se estaba desangrando por todo el suelo de su comedor. Mi teléfono vibró a las 3 de la mañana. Un mensaje de texto de un número que no reconocí. La historia ya se está extendiendo. Los clubes de campo están que arden. ¿Lo hiciste bien esta noche? Travis. Sonreí en la oscuridad. Las noticias viajaban rápido en su mundo cerrado, especialmente noticias tan escandalosas. Por la mañana. Todos en su círculo social sabrían que Brian Mitchell era un ladrón y un estafador, que Nicole se había casado con un ludópata, que su familia perfecta estaba construida sobre mentiras y dinero robado. El sueño llegó finalmente, profundo y sin sueños. Me desperté con el olor a café y bacon y la voz de Sara que subía desde la cocina mientras hablaba con alguien, por teléfono. Está bien, la oí decir. Mejor que bien, de hecho. Es libre. Los días siguientes transcurrieron en una extraña especie de animación suspendida. Fui a trabajar a la biblioteca, ayudé a los clientes a encontrar libros, dirigí mis programas de alfabetización. Viví mi vida normal mientras esperaba que las consecuencias de mi opción nuclear se asentaran. El mensaje de Jason llegó el miércoles por la tarde mientras colocaba devoluciones en la sección de poesía. Mi teléfono vibró y su nombre apareció en la pantalla con una notificación que me revolvió el estómago a pesar de todo. El texto era más largo que cualquier cosa que me hubiera enviado. Lleno del tipo de emoción cruda que nunca se había sentido cómodo expresando cara a cara. No sé cómo procesar lo que pasó. Sigo pensando que debería estar enfadado contigo por no decírmelo. Pero sobre todo me siento estúpido. Estúpido por no ver lo que estaba justo delante de mí. Estúpido por dejar que te trataran como lo hicieron. Estúpido por elegir el camino fácil en lugar de defender a mi esposa. Presenté cargos por fraude contra papá esta mañana. Ya no sé en quién confiar, pero sé que merecías algo mejor de lo que te di. Lo siento, Melissa, por todo. Lo leí 3 veces, luego volví a guardar el teléfono en mi bolsillo sin responder. El dolor de Jason era real. Y una parte de mí sentía pena por el hombre que había descubierto que toda la base de su familia estaba construida sobre arenas movedizas. Pero su disculpa llegó 3 años demasiado tarde. Después de que yo ya hubiera pagado el precio de su debilidad en silencio y humillación. Ya no era mi responsabilidad arreglar eso. El jueves trajo un mensaje de voz de Nicole. Su voz tensa con el tipo de pánico controlado que nunca dejaría ver en público. Melissa, necesitamos hablar. Hay cosas que no entiendes sobre las obligaciones familiares y las reputaciones. Devuélveme la llamada. Lo borré sin escuchar el resto. Todavía no lo entendía. Todavía pensaba que se trataba de dinero o de posición social o de alguna mezquina trama de venganza. Nunca había entendido que todo lo que yo quería era decencia humana básica. Y ahora era demasiado tarde para esa lección en particular. El texto de Colt llegó el viernes por la noche. Oí que el corcho saltó perfectamente. Ese simple mensaje me hizo reír a carcajadas por primera vez en semanas. La elegancia del mismo, la referencia a la noche en que todo cambió. El reconocimiento de que nuestro plan había funcionado exactamente como estaba previsto. Respondí, gracias por todo. Su respuesta fue inmediata. Dale las gracias a Travis. Y a ti misma. Te lo has ganado. El sábado por la mañana, me desperté en mi propio apartamento, el pequeño lugar que había encontrado en el centro. A poca distancia de la biblioteca y del centro comunitario donde dirigía programas de fin de semana. No más desplazamientos a los suburbios para mantener la ilusión de encajar en el mundo de Jason. No más intentar hacerme más pequeña para encajar en espacios que nunca fueron diseñados para alguien como yo. Me preparé el desayuno, un desayuno de verdad, con huevos, tostadas y café que salía de una cafetera en lugar de una máquina cara. Luego me serví una copa de vino barato, del tipo que Brian se habría burlado. Y brindé por mi reflejo en la ventana de la cocina.
Por la mujer que nunca vieron venir, dije en voz alta, saboreando las palabras. Y la verdad que no necesitaba un tribunal para ganar. El apartamento estaba en silencio, excepto por los sonidos de la ciudad despertando fuera de mis ventanas. Sonidos reales de gente real viviendo vidas reales. No la perfección manufacturada de comunidades cerradas y clubes de campo. Por primera vez en 3 años, estaba exactamente donde pertenecía. La mujer en la ventana me devolvió la sonrisa. Y me di cuenta de que estaba mirando a alguien que nunca había conocido antes. Alguien que había aprendido que el respeto no se puede ganar de personas decididas a negarlo. Alguien que había descubierto que la venganza más poderosa no era la destrucción, sino marcharse con la dignidad intacta. Alguien que finalmente había aprendido la diferencia entre una mesa a la que te invitan y una mesa a la que perteneces. Bebí mi vino lentamente, observando cómo el sol pintaba rayas doradas en los suelos de madera de mi nueva vida, y supe que, viniera lo que viniera, lo enfrentaría como yo misma. No como la esposa de Jason o la víctima de Brian o la decepción de Nicole, sino como Melissa, la mujer que había aprendido que algunas batallas se ganan no luchando, sino negándose a jugar un juego amañado. El brindis había terminado. La verdadera celebración apenas comenzaba. Esta historia de venganza calculada te ha enganchado por completo. Pulsa ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Melissa sacó tranquilamente esos papeles de divorcio mientras el mundo de Brian se desmoronaba a su alrededor. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias asombrosas como esta.